Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este rato de televisión. Nosotros nos vamos a ocupar en unos 25 o 30 minutos de contarle algunas cuestiones que están vinculadas con la producción agropecuaria. Esta semana terminó con una protesta agraria, un paro que no tiene demasiado impacto, simplemente por los productores otra vez al borde del camino, en algunos lugares en particular. No tiene mayor impacto porque el mercado de Hacienda de Liniers recibió en la semana la misma cantidad de Hacienda que recibe habitualmente. Hoy entraron la cantidad de Hacienda que necesita la sociedad, es decir, la cantidad de carne que se necesita para empezar el lunes. Así que no hubo impacto en eso, tampoco lo hubo en el tema de los granos. Lo más importante fue que la gente dice, bueno, seguimos estando en malas condiciones. Esto no ha cambiado prácticamente. De 2008 para acá las cosas fueron empeorando, habida cuenta que la rentabilidad era muy escasa y el productor se iba descapitalizando o teniendo cada vez menos para poder invertir. Este año hay un tema adicional, que es que los bancos y el financiamiento desaparece porque, claro, ¿quién le va a prestar a alguien que no tiene rentabilidad? Y esto se ve claramente. El productor ha tratado de no endeudarse con el banco, pero se ha endeudado con sus amigos, porque el vecino que tiene la semillera o el que le siembra o el que le cosecha, le viene financiando. El problema es para la sociedad, porque a partir de allí hay menos plata. Y bueno, esto ha venido complicándose a lo largo del tiempo. En 2007, antes de la 125, un equipo de gente empezó a trabajar sobre un tema que era muy importante, que es los contenidos agropecuarios en educación. Y se presentó ese año el trabajo que se había hecho y junto con eso se presentó este material, que es el manual de contenidos agropecuarios de primaria y EGB. Un librito pequeño con unas 50 hojas y que muestra claramente cuáles eran en 2007 los contenidos agropecuarios que tenían en EGB y Polimodal. Esto viene a cuento porque veníamos diciendo a lo largo de los últimos programas que era increíble que dentro de las carreras específicamente económicas no haya prácticamente nada vinculado con los mercados agropecuarios y el funcionamiento de los mercados agropecuarios en un país que vive de eso. Bueno, después no podemos asustarnos de ver lo que tenemos hoy. Es decir, productores que vienen perdiendo plata hace 10 años y que hoy están muy complicados. La siembra de trigo no se sabe en qué terminó realmente, porque muchos sembraron algo, algunos no sembraron nada. La siembra de gruesa no se sabe qué va a pasar y en qué condiciones se va a sembrar, fundamentalmente porque no se sabe qué tipo de tecnología se va a usar, y según la tecnología que se use y según la inversión tecnológica que se haga, será el volumen de cosecha. Y junto con el volumen de cosecha, el próximo gobierno va a tener o no la recaudación para poder hacer funcionar el Estado. ¿Viste? Y bueno, estas son las cosas que nos pasan. Lo bueno de esto, lo bueno de este libro, lo bueno de esto que encontró la gente de Nuevos Vientos, Carlitos Montarcea a la cabeza, es que lo podemos escribir. Hay nada acá. Entonces, como acá hay nada, podemos ponerle algo. Podemos empezar a trabajar poniéndole algo. Y que los chicos, desde la primaria, yo cuando era chico tampoco sabía nada de contenido agropecuario, ni había. Pero esto ya no nos puede pasar. Terminamos acá, en estas condiciones. A la vuelta de estos comerciales vamos a charlar un poquito más de campo. La precisión no se detiene. Nueva pulverizadora MAP 2 con caja de transmisión automática.
Transmisión de 4 velocidades. Mayor estabilidad en la pulverización. Funcionamiento suave y sin saltos. Mayor confort para el operador. Mayor productividad. Menores costos de mantenimiento. PLA. Rendimiento a la altura de tu campo. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder indiscutido en embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y Pesa Silo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesa Silo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesa Silo en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Bueno, acá estamos charlando con el amigo Adrián Seltzer. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, ¿vos? Bien, un poco para repasar, porque bueno, tenemos el paro agropecuario, la protesta agropecuaria, la gente que se juntó. Hay algunas otras anécdotas al respecto, pero lo vamos a dejar allí. Muchos hablarán acerca de este paro, las cuestiones políticas, Federación Agraria sí, Federación Agraria no. Pero en el trasfondo de todo sobrevive esto que arrancamos al principio, ¿no? La campaña de cosecha de este año, que la vamos a levantar en diciembre la primera, en trigo, Sí. No sabemos en qué terminó, digamos, trigo y cebada, si se hizo más, si se hizo menos. Algunos dicen, se terminó la siembra de trigo porque la gente ya no quiso sembrar más. ¿En qué condiciones estamos? Y se sembró por los reportes de bolsa de cereales, por ejemplo, que tiene un muestreo bastante interesante. Quedó un 10%, o queda todavía un 10% de superficie donde la intención inicial era sembrarse sin sembrar aún, y creo que bueno, parte de eso va a quedar realmente sin sembrar. Estamos en un momento en que bueno, es complicado. Si bien los valores del trigo mejoraron en las últimas semanas, del trigo nuevo estamos hablando. Del trigo diciembre, enero. Del trigo exacto, sí, diciembre, enero. Bueno, se generan dudas respecto a qué es lo que va a pasar a futuro. No puedo vender todo lo que potencialmente voy a cosechar. Y lo que no vendo ahora no sé si lo voy a poder vender o no, en qué condiciones lo voy a vender, va a haber ROE, si me van a recibir el trigo, qué va a cambiar, qué va a pasar, quién viene después y qué va a hacer con todo esto. Entonces en los últimos años hay que tener en cuenta que muchas veces nos pasó que llegamos a la cosecha y los exportadores no pueden recibir el trigo en los puertos porque no están los ROE, o están los ROE pero no están los permisos de embarque, hasta que no termina la trilla o no está casi concluida la actividad de recolección, no otorgan los permisos de embarque, entonces tampoco se recibe y ahí se resiente la cadena de pagos y hay que caer en costos de almacenaje. Costo financiero. Costo financiero y costos de almacenaje, que hoy la actividad no permite asumir costos extras. No. Y, una de las cosas que es muy importante y que nunca tuve bien claro es cuánto liquidan los productores en diciembre, enero, hablando de trigo y de cosecha fina. ¿Cuánto queda, digamos, en el puerto, en los exportadores, en los hilos del comercio? ¿Y cuánto se quedan para sí mismos? Digamos, diciembre, enero es un cuello de botella, digamos, todo el mundo quiere pasar por ahí, ¿o hay gente que ya espera? No, históricamente era un cuello de botella. Hace muchos años, cuando yo tenía pelo todavía, el productor Ambos. Esperaba el momento de cosecha, el que está en la zona núcleo, en Córdoba, esperaba el momento de la trilla de la fina para hacerse de caja hasta que llegaba la gruesa. Entonces esa zona vendía el mayor porcentaje de lo que cosechaba, eso iba mucho al puerto. En cambio, en el sudeste viven fundamentalmente del trigo, la agricultura. Hay que venderlo a lo largo del entonces año. hay que venderlo a lo largo del año.
Con el tiempo, ¿qué nos pasa ahora? Que tenemos trigo en el sudeste, en el resto hay muchas zonas donde directamente el trigo se abandonó por toda la complejización y el que en puede la que hacer nos otra cosa, metimos. hace otra El que cosa. puede hacer otra cosa hace otra cosa, que cebada, con la cebada también. Hace 2 años atrás el productor tuvo una muy mala experiencia con la cebada, con los problemas de exceso de lluvia en el momento de trilla, bajo pH, después había compromisos asumidos de cebada con un pH específico y toda la mercadería, pero eso era porque en el exterior compran ese tipo de mercadería. Entonces después había que empezar a renegociar, el exportador renegociar en el exterior. Entonces, bueno, empezamos a caer en otros productos que con el correr del tiempo empiezan a aparecer los problemas y el productor se va de ese producto, después vuelve y están viendo entre colza, cebada y buscando alternativas, pero es difícil. ¿Y este año con cebada qué pasó? Digo, el productor, porque te pregunto qué pasó, pues vamos a poner un poquito en contexto. Hoy el productor tiene casi el mismo valor para una cebada forrajera que para una cebada, no te voy a decir de contrato, pero cervecera disponible para entregar. Mira, el año pasado caímos mucho en cebada, que se cayó en la campaña anterior en cebada por los problemas de calidad que tuvimos anteriormente. Para la próxima campaña algo se va a incrementar la producción, algo más de siembra hay, pero bueno, no es la opción por la cual todos los productores que dejan el trigo de lado optan. Estamos complicados. Por último te pregunto por el tema del endeudamiento del productor. ¿Cómo se ve, digamos, en tu ámbito, que sos corredor de granos, cómo se ve el endeudamiento del productor de fina fundamentalmente? Digamos, ¿se lo ve muy endeudado en el banco, endeudado con...? Yo tengo la sensación de que están más endeudados con el vecino, que le vendió la bolsa a pagar y no se la pudo pagar, o está ahí, o le pagó la mitad o una parte y le debe la otra parte, que con el banco. No, hay deuda bancaria también. En los bancos en los últimos años se habían empezado a generar créditos que eran prefinanciaciones de exportaciones con tasas bastante convenientes. En los años anteriores también esas tasas se transformaron en tasas que, si miramos la inflación, las tasas en dólares, el Estado casi que obligó a los bancos a pasar a prestar en pesos hace un par de años atrás, con la famosa pesifiquemos todos nuestros ahorros, sí. Aníbal, vos vende todos tus dólares. Sí. Bueno, ahí también hubo una bajada de línea de pesifiquen todos los préstamos, entonces las prefinanciaciones de exportaciones se empezaron a hacer en pesos y se fue al banco a tomar plata en pesos el productor, porque la devaluación o la potencial devaluación año a año generaba la idea de, bueno, todo lo que estoy tomando financiándome con pesos a tasa que en el mundo sería caro, puede terminar siendo un buen negocio o algo coherente. En el año que hubo una devaluación eso sirvió, y en el año que no hay una devaluación termina siendo un... Sí, y la caída de los mercados, además, porque la caída de los mercados es tremendo, digamos. Fundamental, ¿no? La caída de los mercados. Los costos suben, hay un montón de costos que son internos y que suben, mientras que los precios bajaron en dólares, el atraso cambiario que también influye, y los números de este año son extremadamente malos, y el panorama para la próxima campaña en la actualidad es realmente muy complejo. Próxima campaña que está a la vuelta de la esquina, porque hablamos de diciembre, digamos, en la fina. En la fina sí, estamos muy encima. Date cuenta que estamos diciendo que hay un 10% de superficie que se pensaba sembrar con trigo, no que el productor o decidió no sembrar o está deshojando la margarita. ¿Qué hago? ¿Mañana arranco o lo doy de baja? Bueno, este es un tema realmente muy importante, porque además, sobre fin de año, todo este recurso que significa vender la campaña de cosecha fina va a los pueblos, porque es donde uno empieza a pagar los gastos que tuvo a lo largo del año, acomoda la carretilla como para esperar hasta marzo, que viene la próxima campaña. Por eso uno está preocupado por esta situación, no tanto por el productor en sí mismo, sino por la sociedad que vive de lo que el productor invierte. A la vuelta de estos comerciales vamos a hablar de la campaña de la gruesa.
En la vida sembras muchas semillas. La semilla de una pasión. La semilla de la amistad. La semilla de un talento. La semilla del amor. La semilla de una aventura. Y la semilla que te cambia la vida. Seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla. Lidera Semillas. In just a decade, the landscape of the Argentinian countryside has changed forever. Líder From north indiscutido to en south. embolsado de granos y forrajes. Las bolsas y pesas Hilo están conquistando a los productores de todo el mundo gracias a su confiabilidad y eficacia. Y Pesas Hilo, la bolsa líder en almacenamiento de granos y forrajes. Y Pesas Hilo en Bolsa Más. Manufactured by Grupo IPESA, Río Chico. Bueno, la campaña de cosecha gruesa es, digamos, el santo grial de los últimos 10 años de la agricultura argentina y de la ganadería argentina, porque el maíz y el sorgo forman parte de los granos gruesos, que son los más gordos, los que se siembran para producir a lo largo del verano y cosechar allá por abril, marzo, abril, mayo, digamos, más o menos esa campaña. Es cuando cosechamos la soja y es el momento en que esperamos, todo el mundo hace la cuenta para ver si el dólar se escapa, porque en abril entran los dólares de la exportación, entonces se presiona a la baja. Imagínate, digo, lo importante que es el sector agropecuario en la economía nacional como para que no tengamos ni la más pálida idea de cómo funciona. Por eso vamos a hablar de la campaña de la gruesa. Maíz. Hoy negocios con maíz no hay, la gente le escapa un poco a eso, aunque invierte por la rotación. Así que contame cómo estamos en eso. Sí, justo de rotación te iba a poner como ejemplo Estados Unidos que tiende a ser un 50 y un 50, así que acá es importante, acá sembramos 20 millones de hectáreas con soja y en la campaña anterior 3,5 millones o algo así de hectáreas con maíz. Mirá Claro. la diferencia en las proporciones. Con maíz en el mercado actual, en el mercado disponible, estamos con una noticia de esta semana que se habilitaron 4 millones de toneladas de ROE para incrementar las exportaciones. Los ROE son los registros de operaciones de exportación, es un papel que el tipo va y dice, che, voy a exportar esto, le dice, sí, te lo firmo, hacen la cuenta, disminuyen 4 millones, sacan la cosa de acá y entonces van ahí con eso. Sí, lo que pasa es que esos 4 millones hay que ver cómo se reparten también, porque hay que tener en cuenta que hay dos cámaras de exportadores, una que es el Ciara ESEC, los exportadores, cámaras de exportadores de cereales y la industria aceitera, que son los tradicionales. Después, en los últimos años, se creó de la mano de Guillermo Moreno, Capeco, que es una cámara de exportadores más chicos. Entonces hay que ver esos 4 millones cómo se distribuyen entre estas dos cámaras y después cuánto le toca a cada uno dentro de los exportadores de esas cámaras. Lo que uno mira acá es que al final el productor, que es el que tiene el maíz y que tiene que salir a vender, no sabe cuándo lo va a poder vender, con lo cual hay una sobreoferta en el mercado interno y eso baja los precios inexorablemente. Claro, partimos de la base que deberíamos estar hablando de un saldo exportable, estamos considerando un saldo exportable de 18 millones y medio, 18, 19 millones De por una ahí. cosecha de 20 millones de De toneladas. una cosecha no, de 25 y medio, pero también venimos con 4 millones de toneladas o 3 millones y De medio de carry. toneladas de carry de la campaña anterior, entonces teniendo en cuenta que terminemos el año con 2-3 millones de toneladas, que se consuman 10 millones en el mercado interno, igual nos siguen quedando 18-19 millones para exportar. Con estos 4 millones recién vamos a ir por 15 millones y medio de toneladas de
de ROE, o sea, se autorizan hasta acá 15,5, con lo cual seguimos con 3 millones de toneladas que exceden a los 3 millones que ya esperan que excedan. O sea, tenemos 6 millones de toneladas que no son para nadie en este momento. Y que si se consumen 10, 6 millones de toneladas presionando sobre un consumo de 10 es muchísimo. Es imposible. Exactamente. Es decir, tu producto no vale nada. Mira, el maíz, déjamelo tirado ahí que te lo voy a pagar cuando quiero, el precio que quiero. El tema que tenemos es que estamos cosechando el último 30% de superficie de la campaña vieja, y eso tranquilamente podría ir, parte de eso tranquilamente podría ir directo desde el campo hacia los puertos. El tema es que, bueno, con los ROE limitados estamos complicados con la comercialización. Esa oferta se traduce en el mercado también con precios que están por debajo de lo que quizás podría pagar el comprador. Es una cuestión de oferta y demanda. Seguro. Eso es más que lógico, y además que quien está del otro lado, la cuenta que saca es: si vendo ahora y mando directo al puerto, me ahorro un flete corto, un almacenaje, que son gastos que con un maíz de $100, seguro, evidentemente ya no es rentable. Si a eso le agrego más costos y costos financieros de guardarlo, entonces estamos súper complicados. Hoy lo que sí tenés son algunos negocios que te proponen donde te pagan $10-12 más por un maíz que lo guardes hasta septiembre, pero el tema es: tengo que guardarlo, costos de almacenaje, costos financieros, entonces eso genera inconvenientes. En todo esto, digamos, uno de los detalles que a uno muchas veces se le escapan es que al final, con la presión impositiva, la rentabilidad del productor es nula o negativa, con lo cual perdemos la visión de la próxima cosecha, porque sin rentabilidad, ¿cómo invertís? Está claro que el maíz de este año, la rentabilidad negativa es altísima, es un negocio muy malo, y por eso es que, si bien el maíz de la próxima cosecha ya estamos haciendo negocios en niveles de $130 con entrega en marzo, abril, mayo del año que viene, en esta semana se concretaron operaciones en ese nivel de precios, estamos hablando, claro, contra $100 de maíz disponible. Quien tiene, si hubiese espalda suficiente, seguramente que habría productores diciendo: te vendo mi maíz disponible, tengo $30 de diferencia por guardarlo de acá hasta marzo, lo guardo y te lo vendo a $130. El tema es que la situación general del sector no permite hacer eso. Con un maíz de $130, o a pesar de un maíz de $130, está hoy hablándose en el mercado de que podría llegar a tener un 30 o un 40% de pérdida diaria para la próxima campaña, partiendo de esos 3,5 millones, 3,600,000 que se sembraron en la campaña previa. Estamos discutiendo cuestiones políticas en estos días porque tiene que ver con las próximas elecciones. Cuando nos hablan de políticas, todo el mundo dice: no, pero quieren un mundo sin reglas. No es un mundo sin reglas en el mercado, porque el mercado no juega sin reglas, juega con reglas, y eso se llama regulación. La regulación del mercado con reglas y con leyes es lo que se espera. El problema es la intervención, porque los ROE hacen eso, intervienen en el mercado dejando de lado una determinada cantidad de producción, como en este caso hablábamos de 6 millones de toneladas, que son 10 que ya están aseguradas más 6, con lo cual son 16 millones de toneladas aseguradas para un mercado interno que consume 10. Así que es una locura total. El problema es la intervención sin ROE. Digamos que dejemos las retenciones que sigan operando sobre maíz. ¿Qué precio tendría un maíz con un mercado sin ROE? A ver, darte número exacto es bastante complicado, pero bueno. Juega el mercado. Como ejemplo es lo que yo te decía hace un ratito, que vos tenés un maíz disponible en niveles de $110, un maíz, estamos ya finalizando julio, o sea, empieza a entregar el 20-25 de julio, y un maíz con entrega en septiembre, en lugar de $100 vale $110. Evidentemente, por lo menos ese precio se puede pagar, o quizás algo más también. Digamos que tendríamos que pensar en un maíz de $110. Sí, ponele, sin ROE.
también tomá en cuenta que en el mercado a término estamos en un maíz diciembre de 122, 123 dólares. Así que esos deberían ser los valores a los que deberíamos apuntarle en un mercado con menos regulaciones. También lo que yo quería agregar es que tenemos la experiencia en la Argentina de mercados sin regulaciones. Durante años estuvimos en mercados desregulados. Excepto estos últimos 10. Y no faltó maíz y no faltó trigo en nuestro país. No, seguro. Entonces la competencia seguramente debería ser sana para todas las partes. Probablemente en vez de producir 25 millones de toneladas de maíz, produzcamos 30. Y en lugar de producir 10 o 12 de trigo, estaríamos apuntándole a más de 20. Ten en cuenta que llegamos a producir casi 18 millones. En eso vos también tenés, los negocios tuyos tienen que ver con los consumos internos. ¿Los consumos están muy complicados para comprar maíz a 110 dólares? Hablamos de los feedlots, los lecheros, los polleros. En particular hacemos operaciones fundamentalmente con avícolas. Sí. Y las avícolas tampoco están en el mejor de los mundos. Con este nivel de maíz no están pasando por el mejor de los momentos, pero porque se deprimió bastante el mercado interno, entonces la competencia es feroz a nivel local y los números de ellos tampoco son fantásticos. Deberíamos tener un muy buen mercado para los avícolas, una muy buena situación para los avícolas, justamente porque estamos hablando de que un maíz que tiene un 20% de retenciones y que además, como adicional, se paga menos aún por todo este tema de ROEs, de oferta excesiva, pero lamentablemente no es la situación. Adrián, muchas gracias. Gracias a vos por invitar. Hay muchos temas para hablar del sector agropecuario que nos impactan todos los días en el bolsillo. Después de los comerciales cerramos. Intervención y regulación, temas que verdaderamente debieran preocuparnos bastante y sobre los que deberíamos trabajar en el futuro para que este manual de contenidos agropecuarios tenga algo escrito y no sea solamente hojas en blanco. Solamente podemos establecer reglas cuando conocemos el juego. Si no conocemos el juego es muy difícil. Lo esperamos la próxima semana y no se vaya que viene Diego Peidró con AgroTV. Hasta luego.